Capítulo 5. Pasaron unos años antes de que aparecieras, comenzó Hephaestus una vez que se instalaron en su oficina. Causó bastante susto y Horario aún no se ha recuperado por completo. Primero comenzaron con algunos aventureros desaparecidos. Se pensó que se habían caído en el calabozo o se habían involucrado con las multitudes equivocadas. Los individuos desaparecidos no tenían la más prístina de las reputaciones. Se tomó un momento para tomar un sorbo de su té. Era una noche tranquila con solo unas pocas velas iluminando su oficina enorme. El edificio fue una de las primeras tiendas que se montaron cuando enseñaba a los niños sus secretos de fragua. En lugar de mudarse a la tienda más industriosa en Babel Tower, decidió dejar su oficina en este edificio con su residencia cerca. Esta era su casa. Hestia se sentó en una silla que tuvo que arrastrar desde otra habitación. Esta oficina no era donde Hephaestus se reunía con los clientes para discutir contratos. Este era su taller privado para lidiar con el papeleo en silencio. También era la habitación más segura, ya que era necesario ingresar a través de un pestillo secreto. Incluso la ventana que daba a la calle había sido reforzada con magia y vidrio endurecido. Pero luego comenzaron a aparecer cuerpos, continuó Hephaestus. No me importó mucho cuando sucedió, así que los detalles son un poco confusos. Solo me estoy desviando de lo que mis hijos mencionaron sobre los rumores y los informes de la mañana. Dijeron que los cuerpos fueron tallados por una espada. Otro aventurero estaba dando vueltas matándolos. Se hizo evidente que estos no eran solo asesinatos al azar. Quedaría claro que las víctimas pertenecen a una familia específica y aquellos alineados con ella. Y luego, cambió sus tácticas. Atacaría grupos en medio de la luz del día para que todos y siempre dejaba al menos a uno de ellos a salvo, para huir y contarles a sus amigos lo que acababa de ver. Lo llamaban el cuervo. Una capa en capas tejida como un par de alas emplumadas, un traje negro planchado y una máscara de médico. Parecía un cuervo gigante. Supuestamente, salió de la nada y desapareció sin dejar rastro ante alguien más. Competentes podían venir a reprenderlo, lo asemejaban más a un demonio que a otro aventurero. Tenía una recompensa y una serie de misiones para capturarlo. Hephaestus miró hacia otro lado por un momento mientras trataba de recordar. Pero todo esto sucedió en las afueras de la ciudad. Recuerdo que a la mayoría de ellos no les importaba capturar a lo que pensaban que era otro atracador, uno trastornado por su forma de vestir. Recuerdo que pensé lo mismo. También lo ignoré. Como todos los demás, una diosa emprendió la búsqueda. Envió a toda su familia tras el cuervo. Fueron aniquilados antes de que supieran que los golpeó. Recuerdo que Brynhild recurrió a Freya en busca de ayuda. Freya la rechazó porque no tenía nada más que ofrecer. Todos de sus hijos estaban muertos. Escuché de Freya que ella regresó a su casa llorando a mares. Nadie ha sabido nada de Brynhild desde entonces. La encontraron en un callejón en South Second y Aster Fifth. Una profunda puñalada en la espalda la había acabado. Hestia no había tomado un sorbo del té que Hephaestus le puso en las manos. Las dagas gemelas descansaban en su regazo. Su peso siguió creciendo a medida que la diosa de la fragua continuaba con su historia. Era el último tabú matar a un dios. Incluso los dioses no se tomaron la molestia de matar a uno de los suyos. Hubo eventos en los que enfrentaron a sus hijos contra los de otros, pero siempre se dejaban solos. Un ser humano que muere podría transferir su alma al más allá o podría reencarnarse en un nuevo recipiente para el futuro. Pero cuando un dios muere, no queda nada. Ninguna cosa. Horario estaba en un caos total. Hephaestus se inclinó hacia adelante en su escritorio. Las familias hicieron pactos entre sí para cuidarse las espaldas. La ciudad se sometió a protocolos de toque de queda con patrullas nocturnas organizadas por el gremio. No impidió que ocurrieran los asesinatos. El cuervo continuó matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Un total de 57 aventureros y 3 dioses. Y luego, simplemente se había ido, terminó encogiéndose de hombros. Pof. Como si él nunca hubiera estado allí. Todavía ocurrían asesinatos en las calles, claro, pero los cometían pequeños matones que intentaban aprovecharse del miedo. Esos se solucionaron rápidamente. Lentamente, el orden estaba regresando a la ciudad. Pero el miedo nunca ha sido olvidado. Hestia prácticamente estaba temblando donde estaba sentada. Sus dedos atravesaron el costado de la espada corta. Entonces, ¿esta es el arma del cuervo? No hay duda. El ojo de Hephaestus miró hacia el metal. Notó de inmediato el brillo que desprendía la tenue luz de las velas. Ningún otro metal conocido podría refractar la luz de esa manera.
La curva de la hoja está hecha para tallar la carne con el rincón para desarmar a los aventureros. Pueden separarse para convertirse en dos dagas rápidas y combinarse para convertirse en una espada corta pesada para el poder. Están diseñados para adaptarse a cualquier construcción. Estia miró el arma una vez más. La gravedad de eso estaba aplastando sus piernas. Ella no sabía, simplemente pensó que eran cosas ingeniosas que Belle había recogido al azar. Dijo que habían estado en su poder tan pronto como se despertó de su siesta en el calabozo. ¿Había estado el cuervo cerca de su campana? El pensamiento de eso la devastó. No, no pudo ser eso. Algo como esto no era algo que el cuervo abandonaría fácilmente. Algún otro aventurero probablemente los encontró, descubrió lo que eran cuando intentaba que los evaluaran, entró en pánico por temor a que el cuervo los persiguiera y luego los arrojó al primer aventurero que encontraron. Ella juró que si alguna vez encontraba al aventurero sin nombre 10, lo estrangularía. ¿Cómo se hizo con ellos su hijo? Hefesto preguntó con toda seriedad. Dijo que acaba de encontrarlos en la mazmorra, respondió Estia con honestidad, pero ocultó la parte de Belle quedándose dormido. Oye, ella también tuvo que salvar la cara. No sabíamos lo que eran, así que pensé en pedirles que los evaluaran. Mejor yo que cualquier otra persona, Hephaestus asintió gravemente. Muchos dioses perdieron a sus hijos por el cuervo. Todavía le guardan rencor. Algunos podrían haber estado dispuestos a aceptar a tu hijo como el cuervo simplemente por despecho. Esas armas son un tabú extremo, Estia. Han probado la sangre de aventureros y dioses por igual. Estia decidió envolverlos de nuevo en la tela. No podía soportar verlos por más tiempo. El metal negro la asustó. ¿Quién sabía que tenían un texto de sabor tan oscuro? Todavía se podía sentir el peso de ellos. Sin embargo, no estaba dispuesta a soltarlos. Ella pensó frenéticamente. ¿Alguien vio a Belle con estas armas? Era el único aventurero de la familia Estia. No tenía partidario. Y estaba segura de que no se unió a ningún otro equipo cuando entró en las mazmorras. Era un miembro solista. Tal vez ese semielfo lo sabía. Fue asesora y patrocinadora de Belle. Es probable que Belle le haya contado sobre esta arma súper genial con la que se despertó. No. El gremio fue bastante ingenioso. Alguien allí habría reconocido las hojas. ¿Qué planeas hacer, Estia? Preguntó Hephaestus mientras ella golpeaba con un dedo el escritorio. No sé, Estia suspiró mientras se inclinaba hacia adelante. Quiero deshacerme de ellos. Estas cosas son demasiado peligrosas para que Belle las tenga. Pero no es como si pudiera tirarlas. Alguien más podría recogerlas y terminar en la misma posición. Y si las guardo, entonces el cuervo podría venir a buscar sus cosas. Oh, ¿sabes qué? Creo que podría arrojarlas sobre alguien más como lo hicieron con Belle. De esa manera el cuervo los perseguirá a ellos y no a él. Hefesto levantó una ceja, pensé que dijiste que los encontró. Esto es solo una teoría, Estia lo descartó mientras pensaba. Ahora, tal vez debería dárselos a alguien de la familia de Loki. Hefesto optó por ignorar ese comentario. ¿Qué tal si te los compro? Ella sugirió. Ante la mención del dinero, Estia se animó. Pero contuvo sus impulsos con una delicada tos en la mano. Hefesto, eso no es muy agradable. Sé que no soy la diosa más rica que existe, pero, 40 millones de Val, ofreció Hephaestus. El aliento que Estia jadeó absorbió todo el aire de la habitación. La diosa de la fragua esperó tranquilamente a que la diosa del hogar se recuperara. Estia estaba sudando balas. Apretó los dientes y respondió con un tremendo dolor forzado. Yo, tengo que, declinar. Eres familia, Hephaestus. Me preocupo por ti. Algo como esto es demasiado peligroso para tener, 50 millones, la interrumpió Hefesto. Estia no pudo decir nada. Se estremeció como si una flecha le hubiera atravesado el pecho. Incluso se cayó de la silla. Hephaestus tomó un sorbo de su té mientras miraba a Lolly Big Bobs volver a su asiento. Me cuentas esa historia de terror y quieres estas cosas. Estia casi gritó mientras agitaba la espada vestida en sus manos. Prefiero arrojárselas a alguien que no me gusta, no a alguien por quien quiero vivir hasta mañana. Hephaestus, incluso si eres tú, también estás poniendo a tus hijos en peligro. ¿Qué pasa si este tipo viene a buscar su arma? 55 millones, dijo Hephaestus con firmeza. La mitad en valor en este momento y la otra mitad en pagarés. Incluso te otorgaré una bóveda de seguridad de alto nivel con el gremio para asegurar todo. Era bueno que Estia estuviera sentada. Todo el color y la vida se escurrieron de su cuerpo. Su cuerpo se hundió un poco cuando sus ojos se pusieron lívidos. Hefesto cruzó las manos sobre el escritorio mientras consideraba. No le temo al cuervo, Estia.
Por lo que sé, podría estar muerto. Pero lo que sí sé es que estás en posesión de su arma. Estoy muy interesada en estudiando cómo se hizo. Quiero hacer cosas iguales a ellas. Podría pedirte que me las entregues, pero una cuestión de orgullo profesional me obliga a hacerte una oferta. Considera esto. Apenas estás llegando a fin de mes con tu trabajo actual. Con este dinero podrías mudarte a una mejor ubicación. Puedes permitirte alimentarte a ti y a tu hijo. Podrías comprarle el arma y la armadura que necesita en lugar de alquilarla. A través del gremio. Incluso estaría dispuesto a darte un descuento si compras a través de mí. Estia no pudo evitar estar de acuerdo. Ella y Belle podrían comprar una pequeña casa en el distrito rural. No necesitaban estar en esa iglesia húmeda y deteriorada. Ella sería capaz de alimentarlo con algo más que sobras. Ella podría comprarle ropa y equipo. Probablemente todavía querría ser un aventurero. Ella puede apoyarlo completamente como la diosa que se suponía que era. Sin embargo, estaba creciendo muy rápido. Como un niño pequeño que constantemente pierde su ropa. El crecimiento de Belle fue demasiado rápido. Se estaba convirtiendo en un poderoso aventurero a velocidades que rompían el cuello. Con este dinero, ella podía comprarle constantemente lo que necesitaba a medida que crecía. Pero eso se sintió como un desperdicio. Probablemente perderían su presupuesto antes de poder establecerse por completo en su nueva vida. La solución estaba justo frente a ella. Qué tonta de su parte reflexionar sobre esto. Está bien, dijo ella con un firme asentimiento. Acepto tu oferta. Y me gustaría gastar parte de ese dinero ahora mismo en un servicio. Hefesto volvió a levantar la ceja. Quiero que hagas un arma para mi Belle. Y así, después de unos días, terriblemente agotadores, nació el cuchillo Estia. 000. En este momento, Estia estaba corriendo. De acuerdo, no podía correr con el pecho desnudo. Tuvo que robar, tomar prestada una camisa colgada para secarse mientras corría. Ya era bastante malo que sus pechos estuvieran moviéndose por todas partes. Ya extrañaba su vestido. Era lindo, ajustado y sostenía sus senos sin necesidad de sostén. Pero, por encima de todo, es lo que hizo que Belle la mirara con los ojos en cada oportunidad. Pensó que ella no se daría cuenta. Decida. Ahora mismo estaba huyendo de la carnicería que era Monsterpilia. Algo había dejado sueltos a los monstruos en el festival. Y debido a que esa Genki rubia derramó su repugnante mugre roja sobre Estia, los monstruos la persiguieron. Belle decidió quedarse atrás y defenderse de ellos, arrancándose la ropa manchada y envolviéndose con ella. Aunque corrió, no iba a abandonar a su único hijo. Belle era de ella. Él fue el primer y único miembro de su familia. También era el hombre que amaba. De ninguna manera iba a dejarlo en paz. Su carrera la había llevado al gremio. Abrió las puertas y gritó con todas sus fuerzas. ¡Monstruos! Toda la actividad dentro del gremio se detuvo. Todos los ojos estaban sobre ella. Pero nadie se movió. Su cabello estaba hecho un desastre, todavía tenía esa mugre roja manchando su piel, y llegó con ropa demasiado grande para ella. Estaba jadeando y sudando. Probablemente pensaron que estaba loca. Recuperó el aliento y lo intentó de nuevo. ¿Alguien? ¡Ayuda! Los monstruos están atacando los terrenos del festival. Todos se soltaron. Hubo un silencio preñado mientras los jefes de los secretarios y aventureros del gremio se miraban mutuamente. A la batalla. Gritó uno de ellos, levantando su espada sobre su cabeza y lanzando un grito de guerra. ¡Huirá! Gritaron los otros en su equipo. Sacaron sus armas y salieron corriendo del gremio, casi tirando a Estia al suelo. Hubo un encogimiento de hombros universal mientras el resto de los aventureros miraban a otro. No sacaron sus armas pero se apresuraron a salir del gremio. Mientras tanto, los miembros del gremio corrían gritando órdenes. Se estaba organizando un destacamento de seguridad para apoyar a los aventureros y recuperar el control civil. Tal vez, solo tal vez, todos lleguen a tiempo para rescatar a Belle. 000. Belle vomitó su brazo debido a la debilidad del vientre del bebé dragón. Sacó de él un trozo de carne que podría haber sido un pulmón, un estómago o incluso el corazón. Era difícil de decir teniendo en cuenta que no era más que una malla de mugre rosa blanda en su agarre. El bebé dragón dejó escapar un grito de gárgaras. Se tambaleó en sus pasos con la cabeza tratando de girar hacia la ubicación general de Belle. Cayó antes de que pudiera hacer algo contra él. Se retorció un par de veces antes de yacer muerto. Clavó el cuchillo Estia en su garganta para asegurarse. Su paranoia de la caza lo hizo asegurarse de que todo lo que matara permaneciera muerto. Se movió, acelerando fuera del callejón y de vuelta hacia la pelea creada por la madre arácnido y el lomo plateado.
Todavía lo estaban haciendo tan pronto como él se agachó en el borde. El arácnido había envuelto seda alrededor del brazo del lomo plateado y estaba tratando de encerrarlo como una mosca. Pero el lomo plateado era fuerte y pudo resistir mientras golpeaba con su otro puño la cabeza de la araña. Ambos se detuvieron cuando sintieron que se acercaba. Fue la ráfaga de viento del callejón lo que envió el olor del jugo picante hacia ellos. Dejaron de luchar para volver su atención hacia él. Belle respiró hondo varias veces para calmar sus nervios. A menudo intentaba evitar múltiples criaturas grandes en la cacería. Uno con el que pudiera bailar. Pero dos podrían inmovilizarlo fácilmente en su lugar. Ajustó el agarre del cuchillo Estia. Las runas brillaron cuando el metal comenzó a calentarse. Podía sentir el pulso de la hoja después de matar al bebé dragón. Estaba completamente despierto y ajustándose en función de sus parámetros. Sus estadísticas coincidían con las suyas. Aún así, deseaba tener la hoja de la misericordia. Si bien el Estiaknife podía cortar las escamas del bebé dragón como si nada, estaba más familiarizado con la herencia de Eileen. Le habría hecho sentirse más cómodo estando en esta posición. El espalda plateada fue el primero en cargar. El arácnido se contuvo, siendo cauteloso o esperando para apuñalar al simio gigante en la espalda y robar su presa. Belle podría usar esto. Se apresuró hacia adelante, deslizándose por debajo del primer movimiento del brazo de la espalda plateada. Mientras tanto, clavó el cuchillo en la carne del muslo del lomo plateado y le dio un giro. El espalda plateada dejó escapar un aullido de dolor cuando cayó sobre una rodilla. Intentó empujar a Bella a un lado, pero se había alejado con Kikenet. Llegó a la madre arácnida a continuación. No iba a darle tiempo para que lo tomara con la guardia baja. No iba a exponer su espalda a eso. Era la mayor amenaza de los dos y necesitaba matarlo rápidamente antes de que el espalda plateada pudiera recuperarse. Cortó una de las piernas cuando trató de inmovilizarlo. Sus colmillos chasquearon ferozmente mientras retrocedía, reevaluando la situación. Solo hizo que se acercara más a él. Pero en lugar de enfrentarlo de frente, Kikenet se giró hacia un lado. Su cuchillo se clavó en su cintura y tiró en un arco para crear una larga herida. La sangre salpicó por todas partes. Saltó lejos de él. Por una fracción de segundo, se debatió sobre seguir de cerca. Podría meterse debajo de su cuerpo y matarlo allí. Pero sus instintos le dijeron lo contrario. Probablemente era una trampa. Su instinto nunca se había equivocado en la cacería. Ignóralo si estás destinado a morir. Había visto a los civiles de Yarnam y sus compañeros cazadores ignorar sus instintos. Se dejó caer al suelo basándose únicamente en el cambio en la presión del aire. Uno de los árboles del parque voló sobre su cabeza y se estrelló a unos metros de él. Si hubiera ignorado sus instintos y permanecido de pie, o incluso hubiera tratado de kicken en cualquier dirección, habría recibido un golpe directo de algo tan grueso como alto. El lomo plateado dejó escapar un rugido de frustración mientras arrancaba otro árbol de sus raíces. Cojeó hacia adelante, usando el árbol como muleta antes de levantarlo para usarlo como garrote. Belle esperó hasta el último segundo posible para que Kiken se hiciera a un lado. Algunas ramas le arañaron la cara, pero su chaqueta se llevó la mayor parte de los daños. Había sido capaz de salir del camino mientras engañaba a la espalda plateada para que atacara exactamente como él quería. El golpe por encima de la cabeza le dio algo de tiempo de recuperación. Se movió, pateando el suelo y saltando hacia el lomo plateado. Trató de golpearlo en el aire, pero Belle se volteó mientras usaba el brazo móvil como una bóveda. Giró y clavó el cuchillo Estia directamente en el pecho de la espalda plateada. Cortó las ataduras de metal, la cavidad torácica y el corazón del lomo plateado sin resistencia. La hoja se iluminó mientras bebía el extreli de la bestia derribada. El espalda plateada levantó los brazos para alcanzar a Belle, pero él retiró el cuchillo y le dio una patada en el pecho. La bestia cayó de espaldas y quedó inerte. Belle nunca dejó de moverse. Se aseguró de aterrizar sobre sus pies. Nunca podría encontrarse en una posición que comprometiera su movilidad. Fue por eso que los cazadores usaban ropa tan ligera, por qué manejaban las armas con truco y por qué aprendieron a esquivar sin rodar o sin tener ambos pies en el suelo. La aceleración era una técnica fundada en este principio. Aceleró sus movimientos, convirtiendo temporalmente su cuerpo en polvo y cenizas, solo para poder igualar las velocidades superiores de las bestias de la caza. La madre arácnida nunca tuvo una oportunidad ahora que estaba sola. Había luchado contra los peores monstruos en los pozos de Yarnam. Arrojó seda en su dirección. Levantó el brazo para que se pegara allí. La criatura pensó que lo tenía.
Quizás para un cazador menos experimentado, esta táctica fue vista como una idiotez. Él tendría que estar de acuerdo. Ya podía oír la molestia de Eileen por su descuido. El arácnido comenzó a retraer su seda, atrayéndolo hacia adentro. Plantó los pies en el suelo y alcanzó la seda. Con un tirón propio y un gruñido de esfuerzo, tiró de la seda hacia atrás. El arácnido se tambaleó hacia adelante sorprendido. Había tratado de usar su extremidad delantera cortada para detenerse. Sin nada que lo apoyara, cayó hacia adelante y luchó por volver a levantarse. Fue entonces cuando Belle saltó hacia adelante, Kickening antes de que fuera demasiado tarde. Su mano se hundió en una de las cuencas de los ojos de la araña. Dejó escapar un parloteo de ruidos en agonía cuando se inclinó hacia adelante. Las yemas de sus dedos podían sentir algo groseramente blando. Ojalá no se hubiera quitado los guantes por Monsterpilia. Con un aullido de desafío, agarró esa sustancia blanda y la arrancó con todas sus fuerzas. La sangre voló por todas partes y cubrió la mitad de su cuerpo. La sensación de estar empapado en sangre era una sensación demasiado familiar para él. Era casi acogedor. Lo que sea que agarró, otro órgano rosado que no quería saber qué era, había hecho que la madre arácnida entrara en un frenesí. Dio media vuelta sobre sus patas traseras y rodó sobre su espalda. Sus patas se retorcieron como si intentaran arrastrarse por la superficie del cielo. El ácido salió de su boca mientras la seda goteaba de su trasero. Se retorció una vez más antes de volverse inerte. Me pregunto si puedo vender esto, murmuró Belle mientras miraba el hilo de seda que aún envolvía su brazo. No era exactamente un objeto raro, pero la seda de araña tan duradera aún podía convertirse en algo. Ropa, pensó. O tal vez cuerda. No podía recordar porque no había podido acceder a esa profundidad de la mazmorra donde los arácnidos de este nivel eran comunes. Decidió cortar lo que pudo y metérselo en el bolsillo. También lo hizo reflexionar sobre dónde había caído su bolso. Se lo habían quitado durante todo el caos. Al menos todavía tenía la billetera de Sid con él. Esperar. Tenía la cartera de Sid. Se suponía que se lo daría en el festival. ¿Eso significaba que ella también estaba atrapada en el caos? ¡Oh, no! Gritó mientras presionaba sus manos contra su cabeza en pánico. Tengo que encontrarla. Tengo que asegurarme de que está bien. El sonido de un chillido lo hizo detenerse. Una serie de sombras se proyectaron sobre él. Miró hacia arriba para encontrar 3 arpías dando vueltas a su alrededor. Probablemente habían seguido su olor hasta este lugar. Una paloma directamente hacia él. No necesitaba usar Kickening esta vez. Fue tan simple como dar un paso a un lado en el último segundo. Las garras de la arpía no lo alcanzaron por centímetros. Estaba a punto de volver a volar cuando su mano se aferró a su pierna. Lo arrastró hacia abajo, clavó el cuchillo Estia en su espalda y envolvió su brazo alrededor de su cuello. No dudó en romperlo. Realmente no tengo tiempo para ti, le dijo a la criatura muerta. Tengo que encontrar a la señorita Sir y asegurarme de que esté bien. 0, 0, 0. María caminó por las calles con pasos deslizantes. Sus ojos observaron el caos. La mayoría de los monstruos se habían dispersado y abandonado los terrenos del festival. La mayoría de ellos habían perseguido a Belle después de usar el jugo picante en su diosa. Los que se quedaron ignoraron el hedor seductor a favor de su propia avaricia. Atacaron a la población en general indiscriminadamente. Las aventuras intentaron detenerlos. Todos los débiles que se habían tomado el día libre de las mazmorras a favor del festival. Pudieron vencer al más débil de los monstruos, pero nada de los pozos inferiores de la mazmorra. Pero había algún aventurero ocasional de alto nivel que podía representar una amenaza. María los mató tan pronto como se atrevieron a desafiar a los monstruos. Pensaron que ella era otra aventurera y cometieron el tonto error de exponerle la espalda. Ahora mismo estaba tranquilo. Las gradas fueron derribadas y había un montón de cadáveres y heridos a su alrededor. Había pocos corriendo con los curanderos y el personal médico que los trataba. Todos le prestaron poca o ninguna atención. Ella era solo un personaje de fondo por el momento. Se cruzó de brazos mientras se preguntaba cómo estaría Belle. Quizás había esperado demasiado de él. Incluso los mejores cazadores podrían caer presa si los atrapan con la guardia baja y los rodean. Desenvainó su racuyo y paró un chorro de plata que venía a su lado. Oh, gimió mientras bajaba su arma. Pero nunca bajó la guardia. Eres tú. Supongo que esto funciona a mi favor. Después de todo, vine aquí por la familia Loki. Aizu Allenstein preparó su espada. Pero, por desgracia, la niña aún no había aprendido la lección. Todavía estaba herida por su último encuentro en la mazmorra inferior.
María casi dejó escapar un suspiro. Casi. Tenía que recordarse a sí misma que no había venido aquí por Belle Cranel. Ella estaba aquí para cumplir con el mensaje de Oedon a Loki y su equipo. Aiz entrecerró los ojos. Hay sangre en tu vestido. No es sangre de monstruo. Perceptivo, María inclinó su sombrero hacia la chica. Solo los mejores pueden notar la diferencia. Pero, ¿y eso? Había heridas cortantes de cuchillas en algunos de los muertos, presionó. Tú los mataste. Sí, María bajó un poco la cabeza. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del rakuyo. ¿Pero qué hay de eso? Era todo lo que Aiz necesitaba. Saltó hacia María casi tan rápido como un cazador usando Kikenin. Incluso con sus heridas seguía siendo así de rápida. Más bien, estaba ignorando sus heridas en este estallido de velocidad y fuerza. Sus espadas chocaron. La chica era excepcionalmente hábil. Sus movimientos eran elegantes, pero no perfectos. Todavía era joven. A pesar de toda su habilidad, le faltaba experiencia. Además, ella era una aventurera. Pasaba todo su tiempo luchando contra monstruos. María era una cazadora. Luchó contra monstruos, herejes, inocentes y sus compañeros cazadores que cayeron en la dulce tentación de la sangre. Aiz no era nada en comparación con Ludwig y Hermann. No era nada comparada con su vencedor, Belle Cranel. Pero todavía había pasión en esos ojos. Había un fuego que ardía detrás de esa cara de muñeca. Aiz había recogido la espada por algo que la impulsaba. Era el único propósito de su existencia. Casi nada más importaba hasta que se logró este misterioso objetivo. Aiz vio a María como un obstáculo, algo que superar. María era una de las muchas metas que se había fijado. Probablemente fue por eso que perdió esta segunda vez. María paró la espada mientras desarmaba el rakuyo. Giró sobre sus talones, usando su capa como una distracción para la doncella espada. Ella trajo la katana primero, Aiz levantó su espada para desviar el filo siniestro, y María clavó la daga debajo de la sombra de su golpe anterior. Los ojos de Aiz se abrieron. Fueron sus instintos los que la salvaron. La chica se movió antes de que sus ojos vieran el brillo plateado de la daga rakuyo. Golpe. Aiz levantó su espada para bloquear. Pero, el tipo de arma que María había sacado no se encontró en esta tierra. La pólvora aún no se había descubierto. Ella podría haberlo considerado un instrumento arcano en el mejor de los casos. Su espada se encontró para desviar la bala, había calculado mal el poder detrás del minúsculo objeto y casi se le escapa la espada de las manos. María se apresuró alrededor de su costado, pateó su espada y usó el mismo impulso para patear la parte posterior de las rodillas de la niña. Aiz cayó sobre una rodilla y su otra mano aterrizó en el adoquín para sostenerse. María apuntó el borde de la katana rakuyo contra la arteria de Aiz. Tu voluntad es fuerte, pero tus heridas te han frenado. María chasqueó la lengua con decepción. Tal error podría costarle la vida. ¿Dónde está su maestro? Aiz no dio nada a cambio. Miró directamente a María con desafío. Pero la chica llevaba sus emociones bajo la manga a pesar de su expresión estoica. Ella estaba tratando de encontrar una manera de vivir. Eso es un montón de eso, se burló Loki mientras salía del callejón. Sus ojos miraron a María con suma animosidad. No estés lastimando lo que me pertenece. Si lastimaste tanto como un cabello en la cabeza de mi Aizu, en respuesta, María presionó la katana contra la piel de Aiz. La doncella espada estiró el cuello hacia un lado para disminuir la tensión. Salió un pequeño hilo de sangre. No estás en posición de hacer demandas, respondió María en un tono apagado. Disminuyó la presión, pero no se quitó la hoja de la piel. Todo esto podría haberse evitado. Pero ahora todas las muertes de hoy están en tus manos. Deberías haber escuchado la solicitud de Lord Oedon. Quizás ahora escuches después de ver a tu mascota favorita. Loki se estremeció. La presión en el aire aumentó. Estaba siendo empujada hasta el punto de la desesperación, donde podría recurrir a los poderes prohibidos de su Arcanum. Aiz también se estremeció. No vio ninguna abertura en la postura de María, pero habría muerto si no hubiera hecho nada. Reunió sus energías mágicas y realizó un último esfuerzo que podría haberla salvado. Pero María también se estremeció. Un escalofrío la recorrió cuando una sensación con la que estaba demasiado familiarizada la consumió. Era el instinto de la caza cantándole. Una poderosa bestia se acercaba. Un depredador que podría ser capaz de desafiarla. Podía sentir su presencia en el aire antes de escuchar su voz. María. Belle Cranel gritó mientras su cuerpo era más rápido que el viento. Solo se podía ver el vago contorno de su cuerpo a través de la ráfaga de ceniza y niebla.
Un rastro de sangre fresca siguió a su imagen, saliendo de su cuerpo después de haber sido empapado en el licor de los monstruos. María sonrió mientras aceleraba alejándose de Aiz y Loki. No le importaba que la diosa desatara toda la ira de los cielos o que la doncella espada usara su triunfo final. Este sentimiento. Este grito de hambre. Esta sed de sangre. Por fin me recuerdas, bello Cranel. María gritó con euforia cuando se encontró con Bell. Su rakuyo encendió chispas contra su cuchillo. Era un instrumento que no había visto antes. Era un simple cuchillo con la hoja tan larga como su mano. Pero había tanto poder detrás de eso. Sus ojos podían captar el metal plateado decorado con cientos de runas en ambos lados. Brillaban con una luz mística. La observación solo duró un segundo. Sacó su pistola y disparó un tiro justo después de que intercambiaran golpes. Los ojos de Belle se abrieron ante sus acciones y pudo esquivar la bala que pasó volando por su oreja. No hizo nada más que cortar algunos mechones de su cabello. Fueron a otro sin dudarlo un segundo. Sus movimientos eran un flujo interminable de combinaciones. Cada movimiento de sus armas era un golpe canalizado en una corriente interminable. Bailaron alrededor del otro, acelerándose cuando era necesario o dando vueltas alrededor del otro mientras intentaban inmovilizarse con las piernas al igual que con sus armas. El primero en exponer algo recibiría una espiga o una bala. No hubo honor en sus intentos. No era más que una pequeña supervivencia. Así luchaban los cazadores. ¿Por qué? Exigió mientras desviaba su golpe en el hígado. ¿Por qué usaste ese jugo picante en mi diosa? Casi muere. Así que quizás recuerdes la pesadilla del cazador, dijo con calma. Sin embargo, su corazón estaba acelerado. Apenas podía mantener su entusiasmo. Y parece que había funcionado. ¿Recuerdas la cacería, Bello? ¿Recuerdas por fin quién soy y el pecado que has forjado en mí? Su silencio fue una respuesta de sí mismo. Ella frunció. Parte de su placer cayó. Una furia fría la atravesó cuando bloquearon las espadas. Sus rostros estaban tan cerca que podría haberlo besado. En cambio, escupió con veneno. No me recuerdas. Recuerdas la cacería pero aún te has olvidado de mí, bello Cranel. Entonces ¿por qué me buscas así? ¿Por qué no entiendo? Gritó eran esas lágrimas en sus ojos. Él la empujó lejos. Aprovechó el impulso para rodar y disparar otra bala antes de volver a ponerse de pie. Sacudió su torso hacia un lado solo para que la bala rozara el dobladillo de su chaqueta. Se movió hacia ella con pasos cuidadosos, sin Kikenin para apresurarse a ser atravesado por su rakuyo. Mantuvo su daga apuntándola mientras deslizaba sus pies hacia adelante con cautela. Mantuvo su postura baja mientras dividía el rakuyo una vez más. Su sexto sentido seguía la pista de Aiz y Loki a su espalda. No estaba dispuesta a que ninguno de ellos la atacara solo por estar interesada en Bell. Con los brazos extendidos y ambas armas apuntando hacia abajo, se preparó para cualquier acercamiento sin importar de qué dirección viniera. Lady María, Bell la miró como un hombre tratando de comprender la crueldad de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Pensé que eras un cazador. Se suponía que íbamos a matar monstruos. Se suponía que íbamos a librar al mundo de los monstruos. Pensé que éramos héroes que protegían a la gente de los monstruos. ¿No era así? ¿Es por eso que se hicieron los cazadores? María no se molestó en ocultar su ceño fruncido. Es esa ingenuidad la que me limita a despreciarte, buen cazador. No entiendes nada. Y no puedo exigir mi venganza hasta que recuerdes completamente lo que has hecho. Hubo un silencio entre ellos por un momento. Sus ojos se suavizaron. Parecía triste. Incluso con el corazón roto. Cuando nos encontramos en el calabozo, dijo en voz baja. También recibí tu mensaje del gremio. Pensé que eras una buena persona. Pensé que podríamos haber sido amigos. Ella optó por no comentar sobre ese tonto idealismo. La resolución volvió a su rostro. Era el cruce entre un aventurero que buscaba derrotar a un monstruo y un cazador que necesitaba acabar con el frenético. El agarre de su cuchillo se apretó cuando apuntó su filo hacia su cabeza. Las runas se iluminaron con más fuerza cuando un gemido agudo comenzó a ascender. Ha ido demasiado lejos, Lady María. Un cazador debe cazar. Incluso si eso significa que el cazador debe, lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por una explosión de fuerza arcaica. María solo tuvo un instante para levantar los brazos antes de que una conmoción de energía arcana le quitara el aire de los pulmones y la arrojara al suelo. No podía aterrizar de pie. Ella metió su cuerpo y rodó mientras mantenía sus espadas separadas para no apuñalarse. Le costó un esfuerzo dejar de rodar y aterrizar agachada.
Le tomó medio segundo después de eso para que el mundo dejara de girar y recuperara sus sentidos. La causa de la explosión había sido el cuchillo de Bale. Las runas se habían encendido lo suficientemente brillante como para convertirse en una antorcha. Las energías almacenadas dentro eran demasiado para que el metal las tolerara. Uno de los dos cedería y había sido la hoja misma. Explotó en su agarre. Belle estaba inconsciente. Su cuerpo descansaba contra el costado de la pared de un edificio con la cabeza inclinada hacia adelante. Sus miembros yacían sin gracia sobre unos cuantos cajones de madera rotos. María se puso de pie mientras revisaba mentalmente sus propias heridas. Había algunos dolores y moretones. Era difícil respirar. Fue una suerte que su capa se hubiera llevado la peor parte del impacto, pero no del todo. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad frente al enemigo. Estaba preparada para que Aid la atacara. Estaba bien fuera del alcance de la explosión. Pero en cambio, la doncella de la espada se había interpuesto entre los dos. El espadachín rubio levantó su espada hacia María, con la intención de evitar que la cazadora siguiera persiguiendo a Belle. No fue la fortaleza de Aid lo que detuvo a María. Ni siquiera era el sonido de los refuerzos que se acercaban por el camino. Fue la decepción de todo. Belle estaba inconsciente. No había nada que pudiera hacer para promover sus planes. No había nada que ella pudiera hacer para que hablaran. No había nada que pudiera hacer para que él recordara más sobre el sueño y la pesadilla del cazador. Envainó su racuyo y metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó un vial de sangre y se lo arrojó a Aid con un golpe casual. La doncella espada lo atrapó mientras usaba sus dedos para examinar qué era. Sus cejas se fruncieron mientras reunía suficiente información al respecto. Dale eso, instruyó María mientras buscaba algo más en su bolsillo. Adminístrelo directamente en su sangre. Considérelo una poción curativa de donde vengo. Lo quiero con buena salud para la próxima vez que nos veamos. María no dijo nada más mientras se alejaba de la doncella espada. Colocó una marca de cazador en su rostro y activó su misterio. Espera, gritó Aid en desafío. Pero ella no se movió. Sus propias heridas le habían impedido oponerse completamente a María si la cazadora hablaba en serio. María no se detuvo. Ella desapareció de nuevo en la guarida del cazador actual. 000 HMM, se quejó Herman mientras miraba a su alrededor. Ella realmente hizo un lío de las cosas. Tan descuidado. Esto no es propio de ella. La muñeca no dijo nada mientras empujaba al anciano en la silla de ruedas. Giró la cabeza de forma similar a como lo hubiera hecho un humano, pero no tenía la misma emoción. Fue más por emulación que por otra cosa. Los humanos y la otra gente deambulaban por igual. Transportaban muertos y heridos. Estaban limpiando los daños. Nadie les prestó atención más que una mirada ocasional. Sin embargo, sus ojos notaron algo importante. Dejó de presionarlo para que caminara y examinara lo que le interesaba. Su cabeza se inclinó de manera burlona mientras se arrodillaba para recuperarlo. Yaciendo en medio de la calle había una empuñadura negra. Pertenecía a algo completo. Era el centro de su ser lo que resonaba con este instrumento. Albergaba el poder de uno de los menores, y el Palebloa. Herman, gritó la muñeca mientras se levantaba. Acunó el instrumento entre sus manos mientras se acercaba al anciano. Ella extendió sus brazos para mostrarle, ¿es posible reparar un arma como esta? El anciano se inclinó hacia adelante con su bastón apoyado contra el suelo. Aspiró y entrecerró los ojos. Su visión no era tan buena como lo había sido en su juventud. No es un arma engañosa. Pero, suponiendo que encontremos el resto de la espada, sí, creo que es posible. La muñeca asintió mientras regresaba a su posición para empujar a Herman. Muy bien. Instruiré a los pequeños para que recuperen los fragmentos. ¿Terminamos aquí? Herman asintió con brusquedad. Sí, supongo que sí. Todo este lío no tuvo sentido. No había nadie presente para presenciar la amenaza contra Loki. Y María dice que el niño no estaba presente. Lo siento, querida. Tendremos que esperar hasta el próximo festival para disfrutar. Extendió una mano sobre su hombro para acariciarla de ella con afecto paternal. Sonrió suavemente antes de mirar hacia adelante. Por supuesto, respondió la muñeca sin ninguna emoción equivalente. Era algo predeterminado antes de que hiciera la sugerencia. Ella lo empujó más lejos de la multitud y a través de una de las calles laterales. Y en el siguiente instante se habían ido. 000 estaba oscuro cuando Belle se despertó, con el peor dolor de cabeza imaginable. Bienvenido de nuevo, señor Cranel. Habría saltado de la cama si su cuerpo no le hubiera gritado que tomara un resfriado.
Además, Liu colocó una mano firme sobre su hombro para empujarlo hacia abajo. Ella volvió a cambiar el paño húmedo para cubrirlo sobre su cabeza. ¿Dónde estoy?, preguntó. Trató de luchar contra la calma para volver a dormir. Pero la sensación de la toalla era tan agradable y fresca. Y el toque de Liu fue tan suave. Le recordaba a su madre. En la maestra benevolente, explicó Liu en voz baja. En una de las habitaciones libres que ofrecemos para los huéspedes. La princesa de la espada cubrió tu tarifa. Belle estaba completamente despierto en ese momento cuando se disparó. Ignoró el dolor agudo en su estómago y el zumbido de su cabeza. La mayor parte de la sangre se le subió a la cara ante el horror de sus palabras. Aizu Allenstein pagó por mi habitación y para que me cuides. Primero me escapo de ella en el calabozo y luego le muestro algo como esto. Solo quiero llorar, quizás quieras mantener la voz baja. Liu lo empujó hacia la cama. Volvió a colocarle la toalla sobre la frente mientras señalaba el lado de la cama. Estia estaba sentada en un taburete apoyado en el costado de la cama. Su cuerpo estaba sobre sus piernas mientras roncaba tranquilamente. Belle se rascó la mejilla. Toda su mano con la espada estaba vendada. Probablemente fue cuando explotó el cuchillo Estia. Lo siento. No hay necesidad de que te disculpes conmigo, dijo Liu rotundamente mientras recogía sus cosas. En todo caso, soy yo quien debería disculparme contigo. No habrías estado en la catástrofe de Monsterpilia si no te hubiera pedido ese recado. Eso es correcto. Casi saltó de la cama de nuevo, si Liu no le diera una mirada feroz que hizo que su sangre se helara. Sir. ¿Qué le pasó a Sir? ¿Está bien? Ella está bien, respondió Liu simplemente. Regresó poco después de que te fueras porque había olvidado su billetera. Pudo evitar lo peor. Se sintió responsable por lo que te pasó y se ofreció a tratar tus heridas. Pero mamá mía sugirió que una de las otras chicas se cuidara de ti en su lugar. Le haré saber que estás despierto si quieres. Te lo agradecería, dijo con una pequeña sonrisa. Todavía tengo su billetera, ¿verdad? Se retorció debajo de las sábanas para llegar al bolsillo de su pantalón. Pero no llevaba pantalones. Se lo devolvimos, explicó Liu después de leer sus pensamientos. Estaba empapado en sangre y lleno de heridas, señor Cranel. Tuvimos que quitarle la ropa y limpiar su cuerpo si queríamos tratarlo. Su diosa estaba inflexible en hacerlo ella misma. Entonces, Aizu Allenstein no solo lo había visto en un estado tan poco masculino, sino que su diosa también lo había limpiado como un bebé. ¿Podría hoy ser peor? Gracias por cuidarme, señorita Liu, ofreció Belle con un poco de disculpa en su voz. Solo Liu está bien, aseguró en un tono plano. Pero debo preguntar, señor Cranel. Veo que su diosa ha regresado. ¿No le ha devuelto sus armas? Está bien si me llamas Belle, ofreció a cambio. Liu solo le dio una mirada plana. Correcto. Bueno, jugueteó con sus dedos debajo de las sábanas. Escucha, Liu, sobre esa amiga tuya, exactamente qué tan molesta crees que Eileen se sentiría si supiera que ya no tengo las espadas. Liu parpadeó una vez, no creo que haya compartido contigo el nombre de mi socio. Yo, acabo de recordar que yo también la conocía. Medio explicó y medio esperó que fuera suficiente para que ella lo aceptara. Extrañamente, ella lo hizo. Ella asintió una vez y luego consideró su pregunta anterior. Yo pensaría, que ella estaría muy molesta. Molesta, de verdad. Que un tesoro tan honorable con una rica historia se haya perdido y potencialmente haya caído en las manos equivocadas. Si fuera yo, estaría decepcionado más allá de la repugnancia con usted, señor Cranel. Pero, estoy divagando, no es mi lugar juzgar tu descuido. Con cada palabra, Belle sintió que había hecho lo peor que se podía imaginar. En serio, no fue su culpa. Su diosa había vendido la espada de la misericordia por razones desconocidas. Pero, si le contaba a Liu sobre esto, entonces Liu podría contárselo a Eileen y Eileen se enojaría con Estia en lugar de con Belle. No sabía cómo reaccionaría Eileen. Señor Cranel, los ojos de Liu se entrecerraron a niveles peligrosos. ¿Qué pasó con la espada de la misericordia? Gritó asustado mientras se cubría la cara con las sábanas, pero lo suficiente para que su mirada no se apartara de la de ella. Ella se elevaba sobre él con las manos en las caderas. Fue esa mirada lo que se sintió peor que cualquier cosa que le arrojaran. Sus ojos se sentían como dos dagas gemelas hundiéndose en su centro. ¿Hay alguna manera de que pueda hablar con ella en persona? Preguntó Belle con toda honestidad. Creo que debería decírselo en persona. Creo que se lo merece más que a través de un mensaje. Prometo no huir, Liu.
Ella lo consideró por un momento. Finalmente, exhaló y asintió con la cabeza. Eso es algo admirable de hacer, señor Cranel. Muy bien. Espere aquí un momento. ¿Quieres decir que ella está aquí? Casi gritó. Esperaba tener 1 o 2 días para pensar qué decirle. No, me temo que no lo es, le dijo Liu mientras daba vueltas alrededor de la cama para llegar a la puerta. Solo espera un momento. Explicaré el resto cuando regrese en un momento. Salió de la habitación sin hacer ruido. La puerta no crujió ni el picaporte chocó contra el marco. Ni siquiera podía oír sus pasos al otro lado. Belle suspiró mientras se sentaba para comprobar cómo estaba. Había algunos vendajes envueltos alrededor de su cintura, a lo largo de su brazo derecho desde la punta de los dedos hasta el antebrazo, y algunos parches aquí y allá. Se sentía dolorido y le dolían los músculos. Sus muslos se sentían gomosos por usar Kikenin tan excesivamente, pero también se sintió revitalizado. Se sentía como si alguien le hubiera inyectado un vial de sangre. Pero ese tipo de cosas no existen en horario. Mientras esperaba, peinó el cabello de su diosa. Murmuró algo en sueños y se acurrucó más cerca de su pierna. Alfileres y agujas estallaron en su pie cuando parte de la presión cambió. Él no sabía que su pie estaba dormido hasta que ella se movió. Liu regresó un minuto después con una caja de madera en sus manos. Sus ojos escanearon su condición y se preguntaron por qué estaba sentado. Pero ella no expresó su preocupación. Dio la vuelta a su posición original en la que él la había visto por primera vez. Ella se inclinó para entregarle la caja. Ante su asentimiento, lo abrió para encontrar una campana de plata. Inmediatamente supo lo que era. ¿Ha oído hablar de la historia del niño y el lobo, señor Cranel? Liu preguntó mientras sus ojos se agudizaban. ¿Oh, sí? Parpadeó mientras miraba la campana. El abuelo me lo contó unas cuantas veces. Un niño tocaba el cuerno para el ataque de un lobo y todo el pueblo venía corriendo. Pero no había ningún lobo. Lo hizo 3 veces hasta que llegó un lobo de verdad. Pero nadie vino a su... Oh sí, Liu asintió mientras señalaba la campana. Úselo solo para emergencias, señor Cranel. Estoy seguro de que responderá porque confía en usted. Pero, ¿qué pasa con la hoja de la misericordia? Preguntó. Estoy seguro de que ella también entiende por qué lo vendiste. Bello casi se sacudió en su asiento. Demonios, casi ensucia las sábanas. Liu ya sabía lo que le pasó a Vladeozmerki. Y su elección de palabras sugería que Eileen también lo sabía. No te estresaré más, dijo Liu mientras daba vueltas alrededor de la cama una vez más. ¿Quieres que envíe a Sir? ¿O quieres descansar un poco más? Ah, prometo hablar con ella más tarde, dijo Belle con otra sonrisa de disculpa. Es solo que, no quiero despertar a mi diosa y no creo que sea justo para Sir si hablamos así. Gracias por todo, Liu. Y lo siento por Vladeozmerki. Por favor dilo a Eileen por mí. Veré qué puedo hacer, Liu parpadeó lentamente mientras salía de la habitación. Belle se apoyó contra el marco de la cama mientras continuaba acariciando el cabello de su diosa. Él creía en ella. Estaba seguro de que debía haber una razón para vender la espada de la misericordia. Claro, eran una familia pobre, pero el dinero no era un problema tan devastador. Siempre se las arreglaron para salir adelante, incluso durante las últimas semanas. Él había resultado herido y ella había estado fuera de su trabajo. Estaba seguro de que había más en la historia que el dinero. Liu sugirió saber el motivo y dijo que en lugar de Eileen todo estaba bien. O tolerable. Belle dejó caer su mano sobre su regazo mientras miraba hacia el techo. No podía volver a dormir. Recordó el sueño del cazador. Recordó haber caminado por las calles de Yarnam, matando a las bestias que inundaban las calles y a los ciudadanos trastornados malditos por la sangre. Recuerda haber oído hablar de la bondad de la Iglesia de la Sanación. Recordó haber aprendido sobre su corrupción. Se acordó de esas bestias. Recordó haber oído hablar de cómo una vez fueron civiles inocentes de Yarnam que habían sido mutados. Recordaba a tantos cazadores haciéndose amigos de él. Recordó que algunos lo traicionaron. Recordó que algunos murieron antes de que pudiera hacer algo. Recordó a todos los demás volviéndose locos hasta que él fue el último. No podría dormir aunque quisiera. Más recuerdos comenzaron a resurgir incluso mientras estaba sentado aquí. Una espesa niebla comenzaba a dispersarse gradualmente. Podía recordar vagos sonidos e imágenes que alguna vez no fueron más que un remolino de colores. Pronto se convertirían en cuadros. Y después de eso se convertirían en recuerdos completos. Tenía miedo de lo que iba a recordar. Belle gimió su diosa medio dormida. No te detengas. Y, así como así, sus miedos fueron lavados. Lo siento, diosa, sonrió y se rió por lo bajo.
Volvió a ponerle la mano en la cabeza y empezó a acariciarle el pelo. Su diosa dejó escapar una risa infantil en sueños. Fin del capítulo 5.